que el Registro de Ciudadanos informó que 11 partidos políticos se cancelaron porque no alcanzaron la cantidad mínima de votos. Entre ellos figuran 2 organizaciones que en su momento hicieron gobierno, y eso es lo que llama la atención, tanto el Partido de Avanzada Nacional como FCN Nación, que apenas hace 4 años, hace 6 años, 5 años, era el partido de gobierno. El partido de Jimmy Morales. Bueno, 5. También, sí, por eso hace 5 años. También salieron de la jugada 6 partidos que se estrenaron el año pasado: el Partido Republicano, la Unión Republicana, el Partido Popular Guatemalteco, el Partido PIN, Mi Familia y Poder, y otros 3 partidos que tuvieron presencia en este Congreso, en este legislativo: el Partido Podemos, el Partido Humanista y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP. 11 partidos desaparecen de la escena política nacional, y para conversar sobre este tema nos acompañan 2 analistas, tanto el licenciado Alejandro Quinteros, quien es investigador, consultor y analista, como el licenciado Ricardo Barreno, quien es analista de Guatemala Visible. A los 2 les agradecemos mucho el que nos acompañen aquí en Hora 15. Comenzamos con usted, licenciado Alejandro Daniel Quinteros. Me da mucho gusto de poderlo saludar. Yo quisiera preguntarle cómo analizamos la participación y la estructura de los partidos políticos en Guatemala, tomando en cuenta de que 11 organizaciones partidarias no llenan los mínimos en esta elección del año 2023. Buenas tardes, licenciado Quinteros. Muy buenas tardes, muy feliz año, Juan Carlos, Beatriz, Ricardo, toda la audiencia, Verónica por allá. Es una excelente pregunta con la que usted inicia, porque ese es uno de los orígenes de nuestros males como república, y específicamente del sistema político, la conformación de los partidos políticos. Los partidos políticos pues se conforman como, en general, a grandes rasgos, como una asociación civil, obviamente con fines electorales, y tienen pues que juntar muchas más firmas que las que una asociación civil, pero al final de cuentas es una minuta con sus estatutos, como puede ser una SA también, pero están algunas cosas muy sobrereguladas sobre, por ejemplo, los alcances que pueden tener los partidos políticos, la estructura interna que tienen que tener, las secretarías que tienen que tener, etcétera. No da libertad a que, como en otro tipo de organizaciones, pues haya más facilidad a que cada quien se organice según sus ideas, su ideología, sus políticas, sus propuestas, etcétera. Pero hay una cuestión que es bien importante, y es la legalización territorial. Para poder ser partidos políticos, las organizaciones tienen que tener organización política en una cantidad específica de municipios y una cantidad específica de departamentos, que al final, si se tiene la organización mínima, estamos hablando de un 20% más o menos de los municipios del país. Pero teniendo organización en el 20% de los municipios del país, pueden llegar a postular candidatos en todo el país. En el 100% del país, así es. Y esa decisión, en donde no hay organización legítima, legal, queda a cargo del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces los comités ejecutivos nacionales son clubes ahí todopoderosos dentro de los partidos políticos que terminan decidiendo quién va a dónde. Y salvo algunos pequeños lugares en donde tal vez tengan una organización formal, pues es la asamblea la que decide. Pero dentro de las asambleas existe voto abierto, no hay voto secreto. Entonces, cuando hay un cacique en un pueblo y tal vez ya lo quieren sacar, resulta que no pueden, porque a la gente le da miedo votar en contra de él, porque tienen que votar a viva voz, levantar la mano, etcétera. Entonces, no hay una democratización real al interno de los partidos políticos, posibilidad de organizarse a su propio modo. Hay requisitos que son un poco engorrosos, porque se tienen que cumplir en poco tiempo, en 2 años, para poder ser partido político y tener todas las firmas, pero que a la larga no son representativos. Entonces, al final de cuentas, hay personajes por ahí que usted los ve desde hace 20 años yendo de un partido a otro, fundando partidos por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque luego en algún momento, de una u otra forma, venden esas fichas. Y es lo que se oye, porque esta es una transacción que no podría existir legalmente, no hay una factura para eso, pero de una u otra forma trasladan esas fichas a otros personajes y viven de ir haciendo partidos políticos. Entonces este es uno de los orígenes de nuestros males, cómo están organizados y cómo se
gobiernan a sí mismos. Y de ahí es que vemos que tantos partidos sean cancelados cada vez que hay una elección, porque al final de cuentas son partidos políticos de cartón que no tienen una base. Sí hay que cuestionarse, sí hay que cancelarlos de una vez al no tener cierto nivel o tener el chance de darles una participación más, ¿verdad? Porque pues sí se ha dado el caso de partidos que entran directamente a una elección y ahí mismo mueren, como lo mencionaban ahorita. Entonces no hay chance de que un partido político pequeño, orgánico, pueda ir creciendo poco a poco. Hay una barrera de entrada bastante fuerte. Licenciado Barreno, cuando un proceso electoral entierra a 11 partidos políticos, ¿no es momento de replantearnos los requisitos para conformar un partido político en este país y que no volvamos a tener elecciones con cartón de lotería? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes por la pregunta, la invitación. Muy atinada el desarrollo previo que el licenciado Quinteros hacía, principalmente porque justamente para entender la forma en la que funcionan los partidos políticos hay que entender la forma en la que se estructuran. Hoy sigue siendo uno de los grandes desafíos pasar de la formalización de las organizaciones políticas, especialmente de los partidos políticos, a la legalización. Y de pronto ahí se habla mucho de la representación, de la representatividad, de la capacidad de convencimiento de cuadros políticos y la capacidad de convencimiento de cuadros sociales que tengan las estructuras partidarias para justamente evitar que luego de cada proceso electoral sean cancelados por no alcanzar, y esto me parece lo más contradictorio, por no alcanzar la naturaleza inicial con la cual se constituyen los partidos políticos, dejando por un lado cualquier marco teórico, dejando por un lado incluso cualquier condicionamiento normativo. En Guatemala, al menos en la región, las estructuras partidarias se constituyen para alcanzar el poder, alcanzarlo a nivel legislativo, a nivel presidencial, a nivel municipal. Entonces parecería contradictorio que la naturaleza, la motivación inicial que hace que se constituyan sea lo que ocasiona que se cancelen. Y ahí es donde justamente usted hacía la pregunta de por dónde normativamente podríamos empezar. ¿Hasta qué punto el marco normativo está condicionando a los partidos políticos? Y me parece que de entrada es una condición necesaria. La capacidad que tengan los partidos políticos para alcanzar al menos un escaño en el legislativo o el 5% del total de votos válidamente emitidos en una elección no debería de ser una complicación natural para cualquier organización política que se constituya. De tal cuenta que me parece que la norma es clara. El problema está siendo la forma en la que esa norma se implementa en las distintas estructuras partidarias. En la introducción, ¿o a qué me refiero? En la introducción ustedes hacían un repaso bastante atinado y necesario de partidos que en este proceso electoral quedan cancelados. Más allá de la cantidad, son algunos que llaman mucho la atención, como por ejemplo el PAN, hasta hace poco el partido más longevo del país, lo cual significa que por ser el más longevo sufrió varios procesos electorales, incluso tuvo la capacidad de ser gobierno y sobrevivir, pero de pronto no tuvo la capacidad de adaptarse. La adaptabilidad que tengan los partidos políticos no pasa por el marco normativo, sino pasa por cómo internamente se están entendiendo dentro de ellos y cómo políticamente se están vendiendo a la ciudadanía. El partido de gobierno, STN Nación, en anteriores gobiernos, tuvo la capacidad de llegar al poder, pero no tuvo la capacidad de gestionar el desgaste posterior. Significa que la prueba inicial, que fue alcanzar el poder en cualquiera de los espacios o de los tres niveles, legislativo, ejecutivo o municipal, no fue un desafío para ellos, pero no tuvo la capacidad de adaptarse, de controlar la crisis o el desgaste sufrido. Eso tampoco me parece que pasa por un marco normativo, sino por el marco doctrinario interno de las estructuras partidarias. Y luego teníamos un partido que también llama mucho la atención, o dos. Por un lado, el Partido Popular Guatemalteco, cuyo interés real, o al menos si se contrasta con los resultados, no fue alcanzar ningún espacio más allá que la alcaldía en
en Misco. Entonces, también hay que entender que no todos los partidos políticos, y esto de nuevo es muy contradictorio con la naturaleza de las organizaciones políticas, pero no todos los partidos políticos surgen para sostenerse en el tiempo, solo surgen para llegar a ciertos espacios, y se podría considerar que hay algunas estructuras que fueron canceladas en este proceso electoral, pero que alcanzaron una victoria importante en cualquiera de los espacios. El Partido Humanista, si se recuerdan ustedes un poco el desempeño bastante importante. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video.